Yo voy a pedir disculpas por las referencias personales, pero es medio inevitable también. En este caso, la hechura de este libro, los 2 tomos de la correspondencia de Carlos Astrada, naturalmente algo tengo que ver en esto. Básicamente es así. Astrada tenía a su hijo, Rainer Horacio, que tenía una obsesión con la figura de su padre. Bueno, después creo que mañana se van a pasar unas imágenes de una... Yo lo visité mucho a Rainer en la costa, en el partido de la costa, y él tenía toda su biblioteca y tenía toda la correspondencia en unas carpetas que el propio Astrada había guardado. Astrada era un poco consciente de su futura, o constructor de su futura destino literario en todo caso. Pero a tal punto era esto así que había guardado, por ejemplo, una bolsa así, me la acuerdo perfectamente, de tiquecitos del tren y del tranvía de cuando vivía en Alemania, los años que vivió en Alemania. Con lo cual Rainer reconstruyó, tenía como un mapita, reconstruyó todos los viajes, entre ellos los viajes a Tornauber, a la cabaña de Heidegger. Elfriede Petri, la mujer de Heidegger, era amiga personal de Cornelia Heinrich, la mujer de Astrada, ¿no? La que en ese momento era novia de Astrada. También estuvo en el famoso coloquio de la montaña mágica, ¿no? En fin, pero cuento esto porque suena anecdótico, pero en realidad Astrada había guardado como todos los restos de la experiencia, restos materiales de su tránsito vital, entre ellos la correspondencia. La correspondencia, bueno, es sabido que cuando muere Rainer, su biblioteca fue desperdigada, gran parte fue para la basura, otra parte fue vendida, desguazada, fue uno de los peores destinos. Hay una de las últimas cartas, él le escribe a su hija dándole un detalle de los libros más preciados de su biblioteca, porque trataba de vendérsela a la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Ahí está el cordobés profesional, no está Garrido. Mirá lo que se perdió en la Universidad de Río Cuarto, ¿no? La biblioteca de Carlos Astrada y los papeles, en fin. Bueno, un librero de Rosario, Armando Vites, compró una parte de ese material. Compró algunos libros, me acuerdo la primera edición de Las palabras y las cosas de Foucault autografiada, por ejemplo, porque Foucault lo había conocido a Astrada en Suiza, en la casa de Binswanger, que era un gran amigo de Astrada y aparte discípulo de Husserl, y fue el que dirigió la tesis doctoral de Foucault, ¿no? Y esa era una pila de cartas que eran las cartas que el propio Astrada había mandado, que había conservado copia. Para los más jóvenes antes había un mecanismo que era con un copiador que se llamaba, ¿no? Y las cartas que había recibido. Muchas de las cartas, el propio Rainer, que tenía el proyecto de editar las obras completas, las había transcripto. Quedaron fuera de esta compilación las cartas, por ejemplo, que eran interesantísimas, con María Scheu, María Scheu, que era la esposa de Scheler. Max Scheler sabía que muere mientras Astrada está allá. Ella era judía, padeció persecución, sin embargo conservó todos los papeles de Scheler y la biblioteca. Y Astrada, cuando vuelve y se transforma en Astrada, se cartea con ella ofreciéndole comprar la biblioteca. Finalmente eso no sucedió, no sé qué habrá pasado con ese material, pero las cartas con la mujer de Scheler, por ejemplo, estaban escritas en papel de arroz, con una tinta que con los años se había ido medio deshaciendo, eran prácticamente ilegibles. Bueno, básicamente Armando, que sabía que yo estaba investigando el tema, no sé cómo, consiguió mi teléfono, me llamó, yo me tomé el micro, fui y me las ofreció. En ese momento eran $15.000, me acuerdo, que pues, no los tenía ni los tengo, ni los tendré. Pero dijo, bueno, después de charlar varias horas, me dijo, bueno, toma, llévatelos, fotocopíalos y tráelos. Entonces los fotocopié, escribí el libro medio a los ponchazos, ya había terminado mi libro y la correspondencia me obligó a revisar todo, naturalmente. Y después una copia de eso fue a parar al Centro de Estudio Filosófico de la UBA. Bueno, siempre teníamos el anhelo, con todos los amigos astradianos, de ir publicando las completas. Hace muy poco
falleció Lucchesi Bonadeo. Lucchesi Bonadeo era un personaje interesantísimo, que tiene una academia de música, en Flores, era en Floresta, no me acuerdo. Academia de música, el tipo era una persona muy interesada en la filosofía, era muy amigo de Oscar Mazzotta, y Mazzotta dio sus primeros cursos de psicoanálisis allí, y en algún momento Astrada también dio unos cursos ahí, tenía un vínculo personal, por lo cual, décadas después, Lucchesi Bonadeo me llamó, empezamos a hablar de la posibilidad de publicarlas completas, publicó 3 tomitos que se consiguen por Mercado Libre, creo que el Nietzsche, no me acuerdo cuántos eran, 3 tomitos, ediciones un poco precarias y sin aparato de notas ni nada, pero uno hizo el esfuerzo, después, bueno, ya un señor muy mayor, entró en una especie de cono de sombra y falleció hace muy pocos días. Hablé con el hijo vive en Francia, es psicoanalista, lacaniano, es el albacea testamentario de Levi-Strauss. Una persona muy interesante. Bueno, pero Lucchesi fue el otro que intentó publicar, y ahí hablamos del epistolario también, la posibilidad de publicarlo. Bueno, finalmente, por estas cosas del destino, después de tantos años de trabajar en esta biblioteca, cuando me eligen los compañeros como director de cultura, decidimos empezar a trabajar, y ahí ingresó el compañero Martín Prestía. Martín Prestía me ha aliviado del hecho de tener que seguir hablando de Astrada durante los últimos años. Todo tuyo, Prestía. Que hizo un trabajo impresionante de edición. Son estos 2 tomos muy preciosos, se pueden adquirir en la librería de la biblioteca, que está saliendo sobre calle de Las Heras. Bueno, los criterios los especifica Martín en la introducción. Naturalmente se incluye prácticamente todo. Lo que no se incluye es porque eran muchas cartas, había mucha correspondencia institucional, digamos, hacia un instituto, agradeciendo el envío de un libro que no tenía mucho valor específico, y alguna correspondencia privada que tampoco ameritaba ver la luz. Pero el resto está prácticamente casi la totalidad, y al igual que todo documento personal de una figura pública, y máxime si es un filósofo del sector internacional, permite ver con una conversación con Alejandro Horovitz, cuando yo apenas había terminado el libro. Me dice, tenés que buscarle la seducción a Astrada. Digo, ¿querés saber con la seducción a Astrada? Había correspondencia con esto, con Scheller, bueno, el listado de nombres atrás es muy impresionante. Llega hasta, ahora creo que las últimas cartas, o la última carta es con Ciarreta, si no me equivoco. A ver. Anoche a las 4 de la mañana, después de haber llegado a viajar, me estuve leyendo esto. Tiene un apéndice biográfico que hizo Martín muy interesante, donde se cuenta quién es cada uno de los interlocutores, porque muchos, obviamente, si uno dice Gregorio Berman, bueno, pero puntualiza en qué punto estriba el vínculo entre, por ejemplo, Berman y Astrada, Juan José Cecel y muchas figuras que han quedado como caídas del mapa cultural argentino. Y Berna Codina. Y Berna Codina era una novia de Rainer, escritora, autora de novelas, que además estuvo involucrada en la guerrilla de Massetti, en Salta. Y una de las cartas que hay acá es una carta que le escribe cuando ella trata de engancharse con Rainer como conductor de un Renault 4, trata de engancharse con la guerrilla de Massetti y quedan perdidos, quedan sin el contacto. Ella después escribe un libro que se llama Los Guerrilleros, que es una ficcionalización de esa experiencia. Bueno, Federico Daus, Alfred Dorkheim, por ejemplo, un alemán exiliado en la Argentina, radicado en Mendoza, que escribe unas cartas donde le cuenta que se va a volver a Alemania finalmente en la posguerra. Figura que fue muy importante porque fue el que dirigió el Instituto de Estudios Germánicos, donde Astrada escribió un texto sobre Goethe. Brasileros, el núcleo Brasil, hoy algo dijo Nora, es un núcleo, yo estuve pensando esto últimamente, Astrada, ¿cuál es su anclaje latinoamericano? ¿No? Hay correspondencia con mexicanos, con brasileños, con peruanos. Honorio Delgado, por ejemplo, un tipo muy importante, fue el introductor de Freud. En la obra completa de Freud hay cartas con Honorio Delgado, por ejemplo. Bueno, Honorio Delgado es uno de los invitados al Congreso del 49. Es muy fuerte, naturalmente. Esto se puede seguir muy bien en la correspondencia. La
todo el armado previo y posterior, los efectos posteriores del Congreso del 49, donde se ve las operaciones políticas que hace Astrada invitando a sus viejos compañeros de las cátedras alemanas, ¿no? Muchos de ellos estaban en el exilio, pienso en Carl Levitt, por ejemplo. Los brasileros, entre los brasileros, Washington Vita, Luis Washington Vita, que tiene 3 tomos así. Esto habría que traducir eso, conseguirlo. Yo los vi en San Pablo, en la librería vieja, eran carísimos. Sobre filosofía de la técnica. Tiene 3 tomos de 800 páginas cada uno. Luis Washington Vita. Bueno, Gadamer, que no precisa presentación. Samuel Glusberg, el editor Samuel Glusberg, está en Rosario y edita el primer libro de Astrada en el mismo año que publica Radiografía de la Pampa, Martínez Estrada. Y la correspondencia es la única vez que yo recuerdo que Astrada menciona en la correspondencia a Martínez Estrada, y lo menciona con gratitud, digamos. Y dice, yo en algún día, esto es en el año 32, 33, algún día haré mi propio esbozo de la filosofía de la Pampa, dice Astrada, referenciado en Radiografía de la Pampa, ¿no? Aunque hay unos textos previos que anuncian eso, pero ahí, digamos, se siente el compromiso. Bueno, Ernesto Grassi, del cual hablamos hace un rato, era un personaje extraordinario, muy complejo. Era un italiano, filósofo, germanista, que es el que articula el fascismo mussoliniano con el nazismo hitleriano en la universidad. Estaba en Freiburg, gran discípulo de Heidegger, que hace un recorrido similar al de Astrada, por cuanto, como pasó mucho en Italia, sobre todo quienes habían adscripto al fascismo italiano, hubo una reconversión, una especie de pasaje de perdón, digamos, donde la reconversión hacia el marxismo fue casi masiva, ¿no? En el caso de Grassi terminó siendo maoísta y terminó siendo invitado a raíz de Astrada, invitado a una conversación con Mao Zedong. Son los únicos filósofos occidentales que tuvieron diálogo con Mao Zedong, Astrada y Grassi. O sea, Mao Zedong no recibió a Lukács, no recibió a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Barthes, a ninguno de los que fueron, pero sí a Ernesto Grassi y a Carlos Astrada. Bueno, uno de los grandes pensadores argentinos, sin duda, Luis Juan Guerrero. Hay una carta maravillosa, muy citada, creo que la hemos publicado un montón de veces, una carta que le escribe. Guerrero había ido antes a Alemania, y le escribe a Astrada y dice, mira, hay un tipo buenísimo, se llama Martin Heidegger, es un profesor fascinante, acaba de sacar Ser y Tiempo, tenés que leer eso, nadie lo entiende, pero va a marcar la filosofía. Y ironiza, dice, en un futuro, nuestros nietos en la futura Universidad de Ushuaia, dice, van a dar clase de Heidegger y vamos a poder decir, nosotros estuvimos ahí. Es increíble porque es una especie de profecía autocumplida. Esa carta es una carta maravillosa. Aparte dice algo muy raro. Dice, Heidegger es como, ¿cómo se llama el actor cómico contemporáneo Chaplin, que no ríe, que es a sí mismo? Buster Keaton. Dice, es el Buster Keaton de la filosofía, el filósofo que nunca ríe. ¿No? Es maravillosa, una carta preciosa. Bueno, el vínculo entre Luis Juan Guerrero y Astrada es un vínculo muy interesante. Guerrero yo creo que es otro de los grandes filósofos argentinos, también con un background anarquista en su juventud. Es el que, junto con Astrada, organiza el Congreso del 49, es el secretario de actas del 49, de hecho es el que traduce casi todos los textos del alemán, del inglés, del francés. Bueno, hay correspondencia que yo con Rafael Gutiérrez Girardot, todos hemos leído los libros de Taurus, ¿no? De Walter Benjamin, los de la década del 60 y 70. Gutiérrez Girardot es uno de los fundadores de la editorial Taurus. Gran traductor, traducía en una época, y toda ese vínculo en la colección de estudios alemanes, Revista Sur, bueno, era motorizado por Rafael Gutiérrez Girardot, que tenía un gran aprecio por Astrada, las cartas lo muestran claramente. Bueno, Rodolfo Kusch, hay unas cartas muy lindas e interesantes de Kusch, donde Astrada le responde muy irónicamente. Kusch había sido alumno de Astrada, de hecho no había terminado la facultad, mucho después la terminó, porque viene el golpe de 55, en fin. Y le dice, en el año 70 ya se estaba armando, Astrada muy viejito,
se estaba armando el segundo Congreso Nacional de Filosofía, que la estaba haciendo Caturelli en Córdoba. Entonces le pidió una recomendación a Astrada. Entonces Astrada le dice, bueno, háblele a Caturelli de mi parte, ya voy a ir como usted a ver, a padecer los olores de los indios, porque vieron que Kush habla mucho del tema del hedor americano. Bueno, Astrada ironiza sobre eso, ¿no? Bueno, figuras desconocidas, esto también es muy interesante. A todo el mundo le ha pasado recibir correspondencia de gente que, un mail, de gente que no sabemos quién es. Un tal, por ejemplo, Carlos Labañino, que es un filósofo de la física, vos que estás con el tema de la ciencia. Era un físico que le escribe y le pregunta sobre la posible articulación entre la dialéctica marxista y la física, ¿no? Y Astrada le responde medio... chilenos, por ejemplo, Ricardo Latcham, que fue un gran crítico literario, indigenista, esa beta no está en los textos, fueron unos grandes especialistas en lengua mapuzungún, en lengua mapuche. Naturalmente, el Engels todavía no lo hemos nombrado, me parece, el Engels de Astrada, que era Alfredo Llanos, ¿no? Alfredo Llanos, con lo cual, no lo conocí personalmente, pero sí hablé por teléfono. Lo vi una vez, pero no me animé a hablarle, en una librería, yo era muy chiquito. Vos lo nombraste. Tenés razón, Kairos. Alfredo Llanos, que era un personaje, era un flaquito alto, un perfil bajo, había sido tipógrafo de La Nación toda su vida, y se concebía a sí mismo como el amanuense Astrada, que continuaba, o sea, Astrada sacaba un artículo sobre Demócrito y se traducía todo Demócrito, toda la dosografía, armaba un libro con eso, ¿no? Entonces la obra completa de Llanos es una obra de como se decía en la época, se nos usa el término, de un publicista, ¿no? Alguien que da a conocer una tradición, en su caso, hegeliano-marxista. Es el que traduce la fenomenología del espíritu durante la dictadura, ¿no? Tradujo también los presocráticos, Difosocrática, la adhesión de Dielskrantz. Y escribió muchísimo Llanos, pero siempre proponiéndose, no hay un solo libro de Llanos que sea un libro original de él, siempre apenas se propuso, tenía perfil tan bajo que apenas se propuso como alguien que da a conocer, ¿no? Tiene textos sobre Heráclito, bueno, en Llanos hay unas cartas muy graciosas y muy tremendas también. Ahí en la correspondencia Llanos aparece muy diferente de como él es en sus textos, porque aparece como con una especie de lenguaje irónico, como el peor Astrada, digamos, el lenguaje irónico con un sarcasmo brutal, casi jaurechiano, ¿no? Hablando de la política de la época. Aparece, por ejemplo, Leopoldo Mármora. Leopoldo Mármora era un tipo muy interesante, sociólogo, que vivió en Comodoro Rivadavia, hizo su tesis sobre el movimiento petrolero en Comodoro Rivadavia. Una rareza, digamos. Mármora terminó exiliado en Italia y escribió su tesis sobre el concepto marxista de la nación. Y Pancho Arico es uno de los hace traducir la tesis y la publica en México. Es uno de los últimos cuadernos de pasado y presente que publica Arico en México. Hay correspondencia, por ejemplo, con Alfredo Terzaga, que estaba casado con la hermana de Astrada, con la hermana de Astrada, en segundas nupcias, donde ironizan sobre los marxistas de pasado y presente. Es un núcleo complejo ese, el vínculo entre pasado y presente. Y Astrada es un núcleo bastante complejo porque Astrada, que era, como dije antes, una persona muy arbitraria, no tenía mucho aprecio por aquellos que no fueran de formación germánica. Ese era uno de los puntos que Astrada más Por ejemplo, Germán García, que laburaba de empleado cuando era muy jovencito, una residencia había venido de San Nicolás a Buenos Aires, laburaba de empleado, le brea Fausto. Entonces, Astrada iba siempre, calle Corriente, iba siempre, y compraba libros, encargaba libros, y le hablaba mucho. Y entonces Germán decía, yo aprovechaba y me tomaba una clase con él, le preguntaba sobre Husserl, Husserl, tal cosa. Entonces en un momento Astrada le lleva un libro suyo, y se lo da a leer a Germán, le dio en alemán, y Germán dice, no, pero yo no sé alemán, dice, nunca más me habló. Así era como vas a estudiar filosofía, no sabes alemán, era algo. De hecho, en sus cursos, el gran filtro, están los programas de los cursos, la guía bibliográfica era casi todo en alemán. El curso sobre Kant inédito que tenemos ahí, habría que en realidad es un apunte de un alumno,
hay que ver qué grado de fidelidad guarda con el curso. Es un curso sobre Kant, que toda la bibliografía es alemana, es alemana. Por lo tanto, tenía 20 alumnos, ¿no? O sea, la vara era muy alta. Y a su vez, está muy bien que así sea, ¿no? Llega un punto en que decís, bueno, si no estudias alemán para estudiar la filosofía alemana en la universidad, en la principal cátedra de metafísica, ¿cuándo vas a estudiar? ¿No? Algo de razón tenía, digamos. Pero, bueno, el caso del vínculo con pasado y presente, Astrada se sabe tiene una inquina furiosa con Córdoba, ¿no? Hay textos furiosos en contra de Córdoba publicados y en la correspondencia dice cosas peores, prácticamente irreproducibles. Porque naturalmente la vivió muy mal en Córdoba. Después de la reforma, tipo vuelve de Alemania, vuelve a estar en la cima de la filosofía del periodo y pierde un concurso con Nimio Danquín y nunca más pudo hacer pie en Córdoba. Tuvo que ir a Rosario como director de un reformatorio del Instituto de Menores, invitado por el grupo de Lugones, el grupo de Lisandro de la Torre, ¿no? Es un tema para investigar los rosarinos. El Partido Demócrata Progresista le tira un centro, digamos, y Astrada termina siendo director del Instituto del Reformatorio. No se llamaba en ese momento Partido Demócrata Progresista, era la Alianza Libertadera. ¿Cómo? Liga del Sur. En esa coyuntura, Astrada, recién llegado a Alemania, con su mujer enferma, con sus 2 hijos recién nacidos, bueno, se va puteando de Córdoba, ¿no? Y nunca más tuvo consideración Córdoba. Una sola vez de una conferencia, cuando vino a la URSS, en el IRCAU, que creo que antes la mencionó, no sé dónde está Santiago. Ahí está bien. Pero no. Entonces, todo el grupo de la tradición marxista, de la década del 60, expulsados del PC por Raúl Sierreta, que había sido también gran amigo de Astrada y finalmente después casi enemigo, expulsado por Sierreta, que después también termina siendo expulsado del PC, ¿no? Esa especie de cadena de heterodoxias inadmisibles. Claro, Astrada postulaba un marxismo muy hegelianizante y muy de las lecturas de los marxistas del 44. Es un marxismo que no había asumido todavía, digamos, las tradiciones gramscianas y todo lo que abrió la tradición gramsciana, que básicamente es la biblioteca Aricó, ¿no? O sea, cuando uno lee los cuadernos Pasado y Presente, los 100 cuadernos Pasado y Presente, que es un mapa de lecturas de renovación de los marxismos, donde hay una ausencia, para decirlo rápidamente, salvo excepciones, Calcocho, Lukács, una ausencia de la tradición germánica. Son básicamente tradiciones francesas, italianas, ¿no? Y algunas rarezas, pero en general está ausente el mapa de la germanística en la biblioteca Aricó. Digo biblioteca Aricó para decir rápidamente ese mapa de lecturas, que era la nueva izquierda surgiendo, sobre todo con Pasado y Presente, y con otras cosas, otros ámbitos también. Pero Pasado y Presente era como más encumbrado y estaba en Córdoba. Terzaga, que era un hombre que venía de la izquierda nacional, tenía por supuesto, un gran aprecio por Astrada, y es la única presencia de Astrada en Pasado y Presente. Cuando ellos publican un librito que es una antología que se llama Valoración de la Fenomenología del Espíritu, que es la reedición de las crónicas, digamos, recepción crítica de la fenomenología publicada en los cuadernos de filosofía en la época de Perón. Años después los publican, hacen una edición, y eso es recensado por Terzaga y es lo único que sale en Pasado Presente vinculado a la tradición hegeliano-marxista astradiana, digamos. Yo no sé, en el CEDINSI, por ejemplo, sé que está la correspondencia de Aricó y sé que hay algunas menciones a Astrada, pero no, yo nunca eso me encantaría conocerlo en algún momento. Con la hija, ok. Por eso es un núcleo interesante para repensar cómo los marxismos más o menos heterodoxos de los 60 dialogaban muy hasta cierto punto y tenían zonas de conflicto. En el caso de Astrada, yo creo que casi personal por la inquina con Córdoba, básicamente.
Claro, bueno, todavía era el secretario de organización de la juventud del Partido Comunista, ¿no? Todavía no lo ves. Después usaron a todos, ¿no? Eran todos medio indigeribles para todos. O sea, esto es real. Y esos debates eran debates en torno. A ver, si uno no está enclavado en el debate específico y es un marciano y llega a Argentina y dice, era posible que se rompiera la organización revolucionaria marxista por la discusión en torno a la teoría del reflejo, suena re absurdo, ¿no? O sea, es muy impresionante. Naturalmente no era la teoría del reflejo lo que estaba en discusión, era la heterodoxia posible, ¿no? Era eso que abrió Agosti, era muy indigerible para el Partido Comunista. Por lo tanto, es el surgimiento de las nuevas izquierdas. Termina echando a todos y surge la nueva izquierda de la década del 60, lo que todos hemos estudiado hasta el hartazgo, digamos. Pero bueno, ese núcleo, Astrada es como un solitario, siempre es un lobo estepario. Tiene estos aláteres, como Zearreta en su momento. Zearreta en ese momento, Zearreta era un tipo muy heterodoxo también, ¿no? Había traducido a Transductado, que era un discípulo de Husserl que arrima la fenomenología husserliana hacia el marxismo. Había traducido a Gramsci también, el libro sobre los intelectuales, si no me equivoco. Es un tipo que estaba buscando, termina siendo uno de los primeros lectores de Lacan y dando clases de Lacan en Francia, ¿no? Y luego finalmente terminó siendo uno de los maestros del lacanismo de la EOL. Pero Zearreta estuvo un ratito y se fue, digamos, al lado de Astrada. Hay una carta muy linda que le escribe Zearreta, es un preso con Intes, un preso de la época de Frondizi. Le escribe desde la cárcel y le cuenta a Astrada que leen sus libros, ¿no? Eso es muy hermoso. No, hay cartas muy conmovedoras, digamos. La correspondencia con la familia, con el padre. La primera carta es una carta tiene 12 años, le escribe al padre, diciéndole, dígale a mi mamá que no tiene razón esa discusión sobre la Revolución Norteamericana. Es fantástico, ¿no? Las cartas donde el padre que se había ido a Formosa con su hermano, así con Domingo Astrada, con el tío de Carlos, a establecer la navegación del Pilcomayo y a hacer colonias, eran como colonos, pioneers, ¿no? Colonias agrícolas, lo invita a Astrada a que vaya a hacer la experiencia junto con dos norteamericanos, toda una cosa muy china, a hacer la experiencia de estar en el barco, de ser un colono, de ser el filósofo. Una experiencia muy similar que había hecho Macedonio Fernández poquito antes, que se propone como filósofo del barco, ¿no? Macedonio había ido a Paraguay con Juan Molina de Bedia, habían creado una colonia, se los comieron los mosquitos y se volvieron. Entonces, digamos, aparecen esas dimensiones, las cartas sobre la muerte de la madre, son muy conmovedoras también, ¿no? Sobre el nacimiento del hijo, sobre la enfermedad. Uno puede ir sospechando cosas. Cuando nace Rainer, en el año 32, plena crisis económica que antecede el nacimiento del nazismo, la toma del poder por parte de Hitler, Astrada quiere prolongar su estadía porque todavía no había terminado su habilitación, como se dice, y le escribe al padre. Los Astrada eran una familia troncal de Córdoba, que tenían heredades de tierra desde la época de la colonia. Le escribe al padre, es una Astrada poco amable, amenazándolo que se va a suicidar si no venden los campos para que él pueda seguir estudiando en Alemania con Heidegger. Entonces uno lee eso y dice, che, baja un cambio, chango. Y después te das cuenta que tiene razón. Dice, si no se van a perder el mejor filósofo de la Argentina. Dice, ¿qué valen unos campitos a cambio de la formación filosófica en la Alemania? Y tiene razón. Aparentemente esos campos no se habrán vendido porque atrás se volvió al poco tiempo, ¿no? Entonces digo, aparecen esas dimensiones como vetas personales, muy íntimas, pero que explican muchas dimensiones. Muchas dimensiones, a veces, antes se hablaba, ¿no? Bueno, la filosofía de la liberación, eso no, a veces tiene que ver con una pelea personal, el vínculo con Nimio Dankin, que hubiera sido extraordinario, ¿no? Nimio Dankin, un gran pensador, tomista, bueno, está roto de entrada, porque Nimio Dankin le ganó. El vínculo entre Astrada y León Rosichner. Voy a contar algo. León lo odiaba a Astrada, lo odiaba de un modo así unitario. Entonces, hablando con él, acá mismo incluso, alguna vez tuve una discusión sobre Astrada en esta misma mesa,
¿Qué pasó? León había estudiado en Francia, había sido discípulo de Merleau-Ponty, digamos, y había hecho su tesis sobre Max Scheler, que se llama Persona y Comunidad. Hemos reeditado ese libro aquí en la Biblioteca Nacional. Claro, la tesis sobre Scheler estaba hecha sobre traducciones francesas de Scheler, porque León no poseía el alemán. Entonces, cuando León vuelve a la Argentina, trata de validar esa tesis, se presenta un concurso, todos aprueban, y ¿quién dijo no? Astrada. O sea, Astrada lo dejó fuera de la universidad al pobre León, que era un joven brillante, como siempre lo fue, digamos. Entonces vos le decías Carlos Sass, y León ya te saltaba la yugular, y decía, tenía una teoría sobre Astrada, que era muy interesante. León decía, el problema de Astrada es que no tiene un pensamiento unificado, como él mismo, ¿no? Siempre León se medía, sino que son napas que va articulan, va medio descosidas, dice, primero es un vitalista, después es un heideggeriano, después es nacionalista, después es medio nazi, después peronista, después es marxista, después hegeliano, después maoísta. ¿Qué es al final? No es serio como filósofo. Esto lo decía León, ¿no? En cambio yo, te decía, y hacía todo ese desarrollo de cómo fue su vínculo. Y en realidad eran muy parecidos León y Astrada, porque los temas eran correrse del espacio de la metafísica hacia la historicidad y encontrar, por ejemplo, los textos, yo se los regalé mis ejemplares a León, que ahora, a la vuelta de la vida, vinieron a parar la colección León Rosicna de la Biblioteca Nacional. Los textos de Astrada sobre Scheler son casi iguales a los de Persona de Comunidad, son muy impresionantes sobre la afección, sobre el cuerpo. Ese es un estudio para hacer, es el vínculo entre el pensamiento de León y el vínculo de Astrada en torno de Scheler, por ejemplo, es un laburo para hacer. Bueno, en fin, la correspondencia permite mostrar estas dimensiones que a veces juegan en la constitución de un pensamiento y aparecen inadvertidas si uno no accede al documento, el documento privado, ¿no? Creo que si tiene un valor, además la restitución, por supuesto, un documento en el espacio público, es ese que nos permite repensar algunas giros, arbitrariedades, aciertos, vínculos políticos, vínculos intelectuales, de un modo un poco más preciso, ¿no? Bueno, el trabajo fue hecho enteramente por Martín Prestilla, naturalmente. Acá hay, por ejemplo, una carta de Joseph Gabel. Hasta en un momento trató de construir una especie de internacional del pensamiento dialéctico. Entonces se cartea con Elie de Gortari, en México, que tiene un gran libro sobre justamente el marxismo, el pensamiento dialéctico y epistemológico. Joseph Gabel, que era alguien que había escrito un libro llamado La Fausse Conscience, que trata de editar Astrada, y finalmente lo publica Arico en Eudecor, previa a Pasado y Presente, editorial de Córdoba, editorial universitaria de Córdoba, Eudecor. Bueno, Gabel era un suizo que, no me estoy confundiendo con Gonset, que también está en la correspondencia. Gabel era un francés, que era una especie de discípulo más marxista de Sartre. Y Gonset es alguien que trata de hacer la misma operación de Astrada. Si hay un pensamiento dialéctico, tiene que poder funcionar en las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales, y no, como dice Sartre, la dialéctica para la historia, para las ciencias, el pensamiento analógico, ¿no? Bueno, esto se puede seguir en la correspondencia de Astrada. Uno puede decir, mirá, está discutiendo, se mandan los libros, se traducen, se editan, ¿no? Se critican. Bueno, Martín hizo un trabajo extraordinario de edición. Está, por ejemplo, aquí veo José Farías Gómez. ¿Quién es José Farías Gómez? Es el papá del Chango, de Mariana y el Chango, ¿no? Que era un gran intelectual, era santiagueño, pero vivía en Córdoba en realidad, del surgimiento y desarrollo del campo de lo que después se llamó el folclore, ¿no? En fin, hay correspondencia con muchos latinoamericanos. Acá está el otro, Zdeněk Kurim. Zdeněk Kurim, que fue publicado por Paidós y también era uno de la internacional dialéctica,
que era una especie de internacional imaginaria, ¿no? Pero está la correspondencia con Kurim. Bueno, en la correspondencia se pueden ver esas dimensiones. Yo creo que las leí ya 10 veces y siempre encuentro cosas nuevas. Cartas al hijo, el episodio del vínculo padre-hijo a través de la correspondencia también es un episodio muy conmovedor, ¿no? Se ve una especie de distancia, y momentos afectivos, momentos de recriminación. Está el tema de la enfermedad de Catalina. Catalina, que nunca se recuperó. Después del nacimiento de Rainer, Catalina hizo... en un momento dice la frase psicosis, ¿no? Yo creo que entró en un pozo depresivo del cual nunca salió. Una alemana perteneciente a la juventud hitleriana, junto con la mujer de Heidegger, que se casa en Alemania con un morochazo, hasta era afrodescendiente, con un morochazo heideggeriano, tiene 2 hijos y termina internada en una clínica psiquiátrica en Córdoba por el resto de sus vidas. Es una vida trágica por donde la miremos, la pobre Catalina Heinrich. De todos modos, Catalina dejó un libro que el propio Rainer se lo hizo publicar, pagándolo, el propio Carlos Astrada, un libro de poesías, Gedichte, un libro de poesías en alemán no traducido, que lo publicó hacia los años 60, 50 y pico, no me acuerdo, 60, es un momento de rara lucidez de la pobre Catalina. Es un personaje que me encanta, porque es un personaje que no miramos a la hora de considerar la obra de Astrada. Catalina tradujo a Rilke, por ejemplo, esos textos de los poemas de la muerte y la pobreza de Rilke que publica Camburso Campo, primeramente están traducidos por Catalina, y después Astrada lo retoca, le pone un prólogo y lo publica. Ella era sobre todo una persona muy aficionada a la poesía. Bueno, son las cosas que uno puede ir viendo. Naturalmente, siempre decimos lo mismo, parece que ya está Astrada, ya me cansé, ya te dije, y después empezás a ver, hay dimensiones, napas secretas, bueno, lo que Natalia ha descubierto o revisado en torno de la tradición ácrata en el jovencísimo Astrada, que ninguno de nosotros había percibido. Eso me parece otra dimensión para ver cómo resuena y repica esa dimensión en el resto de su obra, ¿no? Astrada era un tipo absolutamente individualista, ¿no? Creo que lo dimos claramente a entender, y algo de eso aparece en la compilación y el estudio introductorio que hizo Natalia en la publicación que hizo Sedinci, ¿no? Entonces me parece son dimensiones como napas textuales y vitales que, como muchas otras personas, aquí está el centro, en la Biblioteca Nacional del Centro, Borges, ¿no? Tenemos un equipo de borgianos que son los mejores del mundo, son mis amigos, pero aparte son los mejores del mundo, que han encontrado cosas increíbles, ¿no? Borges, lector de Lutero, ¿no? Cosas que uno piensa, ya Borges, ya ¿quién va a encontrar algo nuevo en Borges? Bueno, se siguen encontrando cosas. ¿Cómo? Viendo los papeles, viendo los libros. Ahora entró, hace un par de años, la Biblioteca Bioy Casares. La mitad de la Biblioteca Bioy Casares está anotada por Borges, por Bioy y por Silvino Campo. Eso, de cada libro puedes escribir 2 tomos. Puede ser extraordinario. Yo estuve viendo el Finnegan's Wake, que tiene todas anotaciones de Borges atrás. ¿Qué son? Son chistes de Borges. La mayoría chistes groseros de Borges, de su lectura de Finnegan's Wake. Entonces digo, con eso, bueno, con Astrada pasa lo mismo. Salvando todas las distancias del caso, digo, son textos atrás, muchos textos, peripecias vitales, decisiones políticas, pero que siguen dando para hablar. Lo que antes hablaba de la técnica, hace un rato hablábamos, ¿cuáles son los grandes debates? Recién hablamos de la teoría del reflejo partiendo del Partido Comunista, o marcando el límite de la heterodoxia posible. ¿Cuáles son los grandes debates contemporáneos? O sea, la inteligencia artificial, de la deshumanización o de la caída de la idea de figura humana. En fin, bueno, esos debates están en Astrada. Naturalmente con el lenguaje de su época, ¿no? Esas otras dificultades de lectura de Astrada, que es lo primero que saltó, por lo menos para mi generación, era muy difícil aceptar el lenguaje de Astrada con el lenguaje viejo, el lenguaje lugoniano,
pomposo, ¿no? Hoy en día ya estamos acostumbrados y lo aceptamos, pero alguien que desconoce esa obra, si vos eras un joven marxista, como era yo en el año 85, y como creo que sigo haciéndolo en algún lugar. O sea, es un joven marxista, de una formación dura, del marxismo tradicional y el heterodoxo, hasta era indigerible. Agarrás tierra y figura, que te hablaba de la geopsique, y decía, este tipo está loco. O sea, que no hay no entra, no condice con el marxismo, ¿no? Entonces, hoy lo veo más como más allá de la ironía, como una ocasión para repensar los lenguajes con los cuales la filosofía se dice a sí misma. En la Argentina, ¿no? Hay muchos lenguajes de la filosofía. Y con esto cierro, uno de los problemas, sobre todo se habló antes del problema de la filosofía académica, sobre todo con los discursos reglados de la academia, sobre todo en el caso específico del CONICET, no hay lugar para el lenguaje astradiano en el CONICET. Sí puedes tomarlo con objeto, pero ¿quién va a escribir con el lenguaje del modernismo tardío, rubendariano o lugoniano, hoy día una tesis? Eso es una gran discusión. ¿Cómo se escribe hoy en día, ¿no? Bueno, Estrada pudo pensar con lo que tenía, con lo que traía como herencia lingüística y literaria, pudo pensar todos los temas. Nunca abandonó su lugonismo, nunca abandonó su heideggerianismo. Como todos nosotros tenemos alguna tensión con nuestras herencias, siempre quiso desmarcarse, resolver, volver, fue incorporando cosas, pero de algún modo eso forma parte de la herencia ácrata, forma parte son como pulsiones que ya forman parte de su personalidad y a las cuales lleva hasta el final de los días. Entonces, bueno, eso es interesantísimo. Yo no sé si la academia hoy permite esas operaciones, que son operaciones de estilo, pero son sobre todo operaciones filosóficas, ¿no? Bueno, Estrada permite pensar estas cosas y este libro en particular. Gracias.